ser creados a la imagen de Dios o cumplir el propósito y la misión de Dios en nuestras vidas es genuinamente ser seres humanos. Bienvenidos a Reevolución. Este es el episodio 2 y estamos emocionados de volver a estar con ustedes y platicar de cosas que son importantes. Y pues yo soy Mateo. Yo soy Abel. Como escuchamos en la intro del episodio, que el propósito o un propósito crucial es volver a experimentar seres humanos completamente. Y hoy queremos explorar y platicar de qué es, en parte, qué es la espiritualidad en función de ese gran propósito. Sí. De qué funcionalidad encontramos en la espiritualidad. Si acaso existe relación para ese propósito o no. ¿Qué opinas? Sí, y vamos a verlo con más detalle, pero antes de eso decidimos que vamos que queríamos escuchar qué opinan las personas acerca de eso. Entonces salimos a buscar opiniones a personas que no conocíamos en la calle, qué pensaban que era la espiritualidad y si ellos se consideraban personas espirituales. Entonces vamos a escuchar eso. Vamos a escucharlo. La primera pregunta fue: ¿cómo definirías tú la espiritualidad? Dios está con nosotros, nos cuida y todo, y aquí chambeándonos, no sé, esto no me sé explicar muy bien. Ajá. O imagínate una persona que tú sepas, que tú conozcas, que digas que es muy espiritual. No sé si conozcas a alguien así. Una tía, ¿Tu tía? Está en un templo. Ah, ¿está en un templo? Ah, bueno, entonces, ¿qué cosas hace ella, por ejemplo, que te hacen Ella verla? supuestamente te ayuda, te cuentas que te ayuda a sanar. Un ejemplo como esos que tienen enfermedades, Ajá. son de los que te cura así de espiritualmente y que te hacen. Pero no es brujería. Bueno, ¿qué es espiritualidad? La misma palabra lo dice, ¿no? Respirar, es inspirar. Inspirar deriva también de la palabra imaginación, ¿no? Cuando tú inspiras a alguien, usas la imaginación, pero también la imaginación es parte de un mundo espiritual. Okay. O sea, un mundo de inspiración, un mundo que no vemos, pero que existe. Pues más que nada yo lo tomo como algo que es una paz, ¿no? Lo que debes de sentir en tu interior, la paz y la espiritualidad, algo así como vivir en paz contigo mismo, ¿no? Ok. Está como muy separada la espiritualidad del alma, ¿no? Es diferente. Yo, siempre he pensado eso. Una cosa es el espíritu y otra es el alma. Ajá. Pues la espiritualidad, pues que es algo que viene de Dios, ¿no? Ajá. Dios nuestro Señor, ahora sí que de nuestros padres ancestrales desde hace mucho tiempo. Ajá. Cuando piensas espiritualidad es Como tranquilidad. Para mí como tranquilidad. tranquilidad. Entonces, ya teniendo tranquilidad es que ya eres espiritual, digamos, sería. Pues algo así para Algo mí. así. Ok. Te agradezco tu tiempo, ¿eh? Órale, Bueno, nada de qué. gracias. Cuando empiezas a ser consciente de que estás vivo, de que estás inhalando el aire y empiezas a tener conciencia de que estás viviendo en este preciso momento, es cuando realmente te vuelves una persona espiritual, te vuelves una persona consciente. ¿Por qué? Porque disfrutas este momento. Y después les preguntamos si ellos se consideraban personas espirituales. ¿Te ves como una persona Sí. espiritual tú? O? Que no creo. Está conectado con el mundo que no vemos. Como ejemplo, muchas veces pensamos que ser espiritual es ser parte de una religión o ser parte de la idea de alguien, pero no, el mundo espiritual va más allá de eso, porque la imaginación, la creación, el inspirar a alguien o inspirarte tú a través de alguien o de algo o de una situación difícil, también tiene que ver con la espiritualidad. Y ahí me comentaban, que a mí me cuida un apache, que a mí me está cuidando un apache y que tenía yo el don de sanar a la gente. La verdad yo sí creo en Dios y todo, Sí, pero en los santos así, la verdad no. Yo más creo en Dios y Así. está ahí. Ajá. No voy a las iglesias, no voy a ningún templo. Ajá.
nada más, pero sí que... ¿Y sientes que, por ejemplo, tú personalmente tienes una vida espiritual? ¿O lo dirías, solo lo ves desde fuera? Pues sí, solamente así. Ajá, órale. Se dice mucho de que hay mucha gente que ve tu aura, ¿no? Tus chakras, no sé. Sí, Digo, yo no, de eso sí no sé. Yo siento que pues, a lo mejor ellos lo han de percibir, no sé. Pues más que nada que viven su vida muy tranquila, muy relajada, no pelean con todo el mundo. Y tú que nos escuchas, pues si alguien te llegara en la calle y te preguntara qué es la espiritualidad, ¿tienes una respuesta? ¿Qué dirías? Yo me di cuenta al preguntar esto que varios a los que pregunté sí estaban dispuestos a hablar de esto, pero a la hora de realmente ponerlo en palabras, pues sí se trababan, y me di cuenta que no es algo que dialogamos tan frecuentemente. Sí, no es el pan de cada día, no es algo Exacto. que usas para platicar ni con tu familia, ni a Claro. veces ni con la familia lo platicamos, ¿no? Entonces siento que sí debe ser difícil hablar de algo que tenemos incluso un poco olvidado, quizá. Sí. Y tú, Mateo, ¿qué crees, qué relación crees que tiene este tema de espiritualidad con lo que venimos hablando del propósito del episodio anterior? Nuestro propósito y nuestra misión pues es vivir en la imagen de Dios, ¿no? Y vivir completamente como seres humanos. Y hablábamos de cómo no es algo que se introdujo en el Nuevo Testamento, ¿no? De vayan, o sea, la gran comisión de Jesús de ir a hacer discípulos, sí es un mandato fuerte y nuevo, pero no nuevo, pero como que ya desde el origen, en Génesis, ya se nos había dado un propósito. Sí. A veces yo he encontrado que en las críticas o en los ataques que gente tiene hacia el cristianismo, mencionan que justamente el evangelismo es una tarea dada en el Nuevo Testamento y que hay del pasado, ¿no? Yeah. Y de alguna manera pensando en que la misión de Dios, o más bien, la misión de Dios para nosotros cuando nos creó en Génesis, dijo que seamos a imagen y semejanza, que reveláramos a Dios, que representáramos, que personificáramos a Dios en el mundo. Entonces, en el Nuevo Testamento no es algo nuevo, sino más bien, si regresamos a la idea de vivir genuinamente como seres humanos, está hablando de esa misma idea del principio, ¿no? De ser la imagen de Dios y no vivir o no predicar un evangelio, sino vivir un evangelio basado en la imagen de Dios, no dicha en el Nuevo Testamento, sino dicho en el primer capítulo de la Biblia. Sí, es como que la historia de Jesús completa lo que se inicia, la historia previa, ¿no? Pero también está contenida dentro de también, y no simplemente está agregando algo nuevo, sino que está quizá dándole un matiz, un enfoque más, porque ahora nos da la claridad de que vivir la imagen de Dios, tenemos ahora la figura de Cristo, y siendo sus discípulos y haciendo más discípulos es la forma de llevar a cabo ese mandato original, ¿no? De restaurar la humanidad. Exactamente, que es el propósito de Dios. Sí. Pues creo que este tema de la espiritualidad es algo que queremos darle un poco más de enfoque hoy, y me gustaría, hay un autor que se llama Dallas Willard, y él da una definición de lo que es la espiritualidad. Entonces, ¿por qué no lees eso, Abel? Ok. Y dice, la espiritualidad es simplemente la calidad integral de la vida humana como fue prevista. Y al centro de eso se encuentra nuestra relación con Dios. O sea que no tiene tanta decoración y tanta, no sé, tanto misticismo, tanta cosa necesariamente. Simplemente es
ser completamente humanos. Nuevamente. Uh-huh. Y con el centro, que nuestra relación con Dios está en el centro de eso, ¿no? De esa restauración. Uh-huh. Curiosamente, la espiritualidad creo que ha sido algo, pues hasta cierto punto olvidado, uh-huh. Hasta cierto punto, qué sé yo, menospreciado igual, ¿no? O sea, uh-huh. A lo mejor no es algo no entendido, pero es algo que consta de menor valor, o más bien que tiene menor valor. Y creo que para las religiones cristianas o las religiones de nuestros días aquí en Occidente, uh-huh. Sí. La espiritualidad es algo opcional. Es algo... y este mismo Dallas Willard dice, la espiritualidad para el cristianismo es como el estéreo de un coche. O sea, tú puedes comprar un coche y decidir opcionalmente si quieres estéreo o no quieres estéreo. Y hoy día se ha vuelto así. O sea, puedes llegar a ser cristiano, congregarte, tener tu religión, tu credo y lo que quieras. Uh-huh. Y escoger opcionalmente si quieres vivir una espiritualidad saludable, uh-huh. o mejor dicho, verdadera, uh-huh. o no. Uh-huh. Sí. Yo creo que hay mucha no confusión, pero se suele usar como sinónimo casi religiosidad con espiritualidad. Para muchos no hay distinción, y entonces si alguien indaga sobre la espiritualidad de otra persona, luego se van a pensar, bueno, ¿qué tan religioso soy? O ¿cómo cumplo con mi religión de la cual digo que soy, ¿no? Y si estoy bien o mal, pues ya me pondré en tela de juicio en base a mi religiosidad. Y bueno, sí. Y diciendo esta idea, creo que justamente eso nos pasa, y creo que en mi propia experiencia eso me ha pasado, uh-huh. por muchos años anteriormente. Cuando yo me llegaba a preguntar qué tan espiritual soy, es qué tan religiosamente, o más bien qué tan cumplidor, uh-huh. de los preceptos religiosos soy, uh-huh. qué tanto voy a la iglesia, qué tanto hago mis oraciones quizá, o qué tanto leo la Biblia, qué tanto voy a las reuniones, cuánto doy, no sé, cosas que parecen que hemos estandarizado, uh-huh. religiosamente, y pocas veces nos preguntamos qué tan espiritual soy en función de qué tan sano como uh-huh. ser humano soy. Uh-huh. Sí, me recuerda también eso a un libro que hemos leído, que habla acerca de la espiritualidad, y bueno, el título del libro es Espiritualidad emocionalmente sana. Uh-huh. Y el autor, Peter Scazzero, él explica cómo simplemente la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. Y entonces, si mi espiritualidad no se refleja con un carácter que está transformándose, no digo transformado, ¿no? Pero que está en un proceso constante de crecimiento, de madurez, entonces yo puedo tener quizá no sé, comportamientos exteriores que la gente pueda decir eso es espiritual, pero a la vez tener una inestabilidad emocional, la cual está reflejando que esa madurez espiritual realmente no está ahí, necesita todavía más. Sí. Y a la luz de eso, podemos decir también que, como dice la idea de Peter Scazzero, uh-huh. no se puede separar una espiritualidad con una emocionalidad saludable. Uh-huh. Entonces, híjole, es evidente que a veces los que integramos las iglesias, uh-huh. tristemente no solemos ser las personas más saludables o emblemáticas o representativas de lo que es ser alguien saludable. Y creo que esa es una barrera y uno de los grandes obstáculos que se enfrenta
el evangelio o el cristianismo al seguir multiplicándose, porque no hay demasiada diferencia entre ser cristiano y ser no cristiano, ya no digamos otra cosa. Entonces, ser cristiano y no cristiano tiene los mismos elementos de carácter disfuncional, de emocionalidad desbalanceada, no estable, de una espiritualidad carente. Entonces, yo como no cristiano digo de que no gano nada al convertirme en cristiano, porque es lo mismo. Oye, ¿y tú crees que eso es porque se perciben cosas? O sea, porque exteriormente creo que sí se llega a proyectar un bienestar o quizás sea cierto, no digo que no, pero una estabilidad emocional. Entonces, cuando en lo que decías ahora, no cristiano ve y dice, pues, ¿qué diferencia sería? ¿Está viendo cosas que realmente no está, que las sabe de otras maneras? ¿O cómo crees que se da? Porque yo sí pienso que en contextos donde de mi trasfondo, de mi experiencia, sí hay transformación y sí hay también algo de esto. Creo que para mí lo que estoy hablando aquí es más la idea de que eso es como un efecto secundario. Sí. Y no es hacia lo que voy realmente, ¿no? Más hacia lo que voy es a ver si cumplí estas listas de cosas, estos comportamientos, y sí, obviamente entre esos comportamientos se habla del interior y de trabajar tu alma y tu espíritu y tus emociones hasta cierto grado, pero no se hace, no siempre se valora eso como parte de la esencia de vivir a la imagen de Dios, de lo que estamos hablando. Se me ocurre que esta frase de Escacero dice: nuestra meta es amar a Dios con nuestro ser completo, ser consistentemente consciente de Dios a través de nuestro diario vivir, ya sea cuando nos paramos como María, sentados a los pies de Jesús, o activos como Marta, cuidando los quehaceres de la vida. Entonces, hay momentos donde hay que ser, entre comillas, espirituales, ¿no? A lo mejor adorando, a lo mejor hay comportamientos o hay una cercanía de enfocar nuestra espiritualidad de esa manera. Pero también la meta para amar a Dios completamente es también en los quehaceres diariamente, tener presente que Él está en nuestro entorno y que está buscando, pues, transformarnos ahí también. Regresando al tema de, por decirlo así, el fracaso de evangelizar, creo que aún haciendo esa reflexión no deberíamos pensar que esa es nuestra meta o nuestro fin último, por lo menos. O sea, creo que eso sería, como mencionaste, una consecuencia. Es un resultado secundario de experimentar una restauración, una vida completamente restaurada o un proceso muy, muy evidente, con progreso, con avance en la vida de las personas. Y creo que la efectividad del evangelismo sería muchísimo mayor en consecuencia, no como algo afanosamente y con presión y con estrés de no hacerlo, sino por enfocarnos en la restauración, en lo que dijimos en el episodio anterior, ser completamente humanos. Por default, por consecuencia, vamos a tener frutos, vamos a tener mejores actividad cristiana, mejor en general, todo eso. Sí, viene casi como una consecuencia buena, ¿no? Una consecuencia como pues es el fruto que damos, ¿no? O sea, sí, yo creo que
reorientar la perspectiva y digamos casi la cosmovisión así es tan libertador porque como que el esquema de darte cuenta de que eres una criatura de Dios creado a su imagen para vivir, para ser un ser humano con todo, tus imperfecciones, con tus fracasos, con tus deseos, con todo lo que te compone tu cuerpo físico, a lo mejor dolencias, todo lo que traes, tus experiencias emocionales, espiritualmente todo, y venir a vivir de una forma plena, eso es pues de eso se trata. Yo creo que de eso se trata y eso tenía mucho en mente quizá Jesús, me atrevo a decir, cuando dijo que he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Ajá. Experimentar la vida tal como fue diseñada, como dices, con todo lo que somos. Las emociones que son buenas o quizá también las emociones que aparentemente son malas, ¿no? Darles la bienvenida. Sí. Emociones como la tristeza, el enojo, el miedo, que a veces son emociones que nos persiguen y nos estigmatizan o nos castigan, nos traen culpa y vergüenza por sentirlas. Sí. Pero justamente creo que una espiritualidad verdadera y saludable sería lograr la convivencia plena de nosotros como seres humanos, la convivencia plena de todas las áreas que nos integran, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, a nuestro juicio a veces, y justamente lograr la convivencia entre lo imperfecto que somos y lo que sí somos, nuestras virtudes, nuestras capacidades, y tener una convivencia interna de todas esas áreas, creo que es parte de gozar una espiritualidad. Sí, y no es de que, bueno, pues me conformo con con como soy. Hoy estamos en un momento diferente. Hace un mes y hace 6 meses y varios años estamos en un proceso, y lo que somos conscientes que traemos, que no está bien o lo que sea, claro que queremos seguir transformándolo, claro que sí. Progresando. Ajá, pero no estamos golpeándonos y flagelándonos. Sí, ¿no? Y culpándonos de que es que ya no soy buena persona, ya no merezco la pena esto. No, como pasan las cosas, está bien, ¿no? Y realmente podemos descansar ahora sí que esta palabra teológica, ¿no? La soberanía de Dios, en el sentido de que está también directamente, está cerca y interactuando con nosotros diariamente, ¿no? en todo nuestro proceso. Y en todo esto dicho en contraste de sentirme, como ya mencionamos, pero haciendo el contraste más enfático, sentirnos y estar constantemente perseguidos por nuestra propia vergüenza o culpa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, y me atrevo a decirlo así, logra ser religioso, logra la religión en nuestras vidas? Mantenernos con culpa, motivados por el miedo de no cumplir con ciertas cosas, en vez de ser motivado por el gozo de ser quienes podemos llegar a ser, ¿no? En vez de estar motivado por el miedo de que algo me va a pasar, algo muy malo me va a pasar. Sí, mencionaste en el episodio pasado a Skye Jethani, y mucho de lo que he escuchado de él, me acuerdo ahora que hablaste del miedo y cómo vivimos bajo el miedo. Habla eso mucho, ¿no? Que muchas de las religiones del mundo son un sistema que se origina en el miedo que hay simplemente al mundo. Todo está mal, está fuera de control, y bueno, todo eso. Quizá podemos dedicar otro tiempo a expandir esta idea más, pero simplemente pensar que la idea que el miedo, cuando es nuestra fuente de motivación para buscar estar bien con Dios, él lo plantea como que
¿no? O sea, no teman. En la Biblia está repetido esa frase mucho y también Pablo menciona como el amor perfecto echa fuera el temor, ¿no? Sí, la idea de que podemos realmente vivir en más libertad de esa manera. Sacudirnos, yo creo que una de las consecuencias de gozar una espiritualidad verdadera o saludable es sacudirnos el miedo, el miedo de estar cerca de Dios por esa razón, por la razón de no experimentar algo negativo en nuestra vida, en vez de cambiarlo, en vez de miedo, gozo de estar en su presencia, por experimentar y yo insisto en la palabra ser, por ser lo que podemos ser con Él. Entonces, ¿qué podemos ser con Él? Verdaderamente seres humanos. Y mientras el miedo se enfrasca en lo que tienes que hacer, yo diría que el gozo es acerca de lo que tienes que ser, ¿no? Algo así. Sí. Jugaría con esas palabras así. Sí. Ese contraste es muy bueno y creo que el hacer, así, en esencia, las acciones, pues, nacen de quien somos, ¿no? Sí. Pero muchas veces escondemos eso, ¿no? Y no somos honestos con quién somos y hacemos cosas que no están en integridad, ¿no? Alineadas. Con quiénes somos, ¿no? Entonces, parece que lo que estamos hablando es rescatar la esencia nuestra, ¿no? Y pues lo externo, los comportamientos vendrán por añadidura, ahora sí. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, pues algunas ideas principales es que la espiritualidad, a la luz también de la definición de Dallas Willard, que la espiritualidad es simplemente, sin más adornos, sin más cosas, es restaurar la calidad de vida que fue diseñada para nosotros. Me encanta la sencillez de esa definición, ¿no? Entonces, si inscribimos en esa definición toda nuestra actividad como cristianos, y que todas nuestras actividades como cristianos o como creyentes de Dios las inscribimos en esa definición, es muy probable que nuestra actividad, entre comillas, religiosa se vea muy diferente de lo que probablemente hoy día luce. Entonces, simplemente, ¿no?, resumimos esta idea con eso. Gozar una espiritualidad es estar completamente plenos en quienes somos, como fuimos diseñados, lo que nos parece bueno con los que nos parece bueno. Sí. Y pues en futuros episodios vamos a partir de esta idea también y expandir, bueno, cómo fuimos diseñados, ¿no? Y cuáles son algunas características del diseño de Dios. Pues entrar en más detalle, porque sí podemos discernir y destilar, ¿no?, de la palabra de Dios conceptos y quizá más pautas en torno a esto. Me parece adecuado. Muy bien, pues este ha sido el segundo episodio de Reevolución. Queremos escucharte, no olvides, platica con nosotros, desafíanos, corrígenos. Sí, estamos abiertos a lo que tengas que proponer. Para eso está este espacio, para tener para reevolucionar las ideas y ponerlas en un foro abierto para todos. No olvides visitar nuestra página de internet revoluciono.com y también en el Facebook. Nos encuentras en facebook.com/reevolucionamos con 2 Es. Yo soy Mateo. Yo soy Abel. Hasta la próxima. Hasta luego.